Les voy a pedir, mis niñas, que cierren ojitos, vamos a relajarnos, vamos a soltar todo lo de la cabecita. Centren toda su atención en la respiración, cómo entra el aire, cómo sale. Bien atentas, toda su atención en la respiración. Inhalamos, exhalamos. Nos hacemos conscientes de la mente, de los pensamientos. Y vamos a inhalar profundo y sostenemos ahí la respiración. Visualizamos una luz que entra por la base de la cabeza. Recorre todo el cuerpo. Y exhalamos. Volvemos a inhalar profundo, sostenemos ahí, sentimos esa luz, cómo entra por la base de mi cabeza. Recorre todo el cuerpo. Lo impregna de energía. Y exhalamos. Fuerte, todo el aire hacia afuera. Y volvemos a inhalar profundo, mis niñas. Completamente concentradas en ese aire. En cómo entra la luz. Mientras recorre el cuerpo, lo va impregnando de energía. Y se centra en el pecho. Y exhalamos. Y van a repetir después de mí, ya sea en voz alta o en su mente: Espíritu Santo, mi gran maestro y única guía. Estoy abierta, receptiva y atenta a tu sabiduría y fortaleza. A tu consejo y sanación. A tu paz y a tu expiación. A tu dulzura y a tu dicha. A tu voz y a tu llamado. Estoy agradecida por el amor que me creo como a sí mismo. Yo soy espíritu. Y así me reconozco en todos mis hermanos. Para poder compartir el amor de Dios. Recordando que no hay más amor que el de Él. Hecho está. Amén. Y así, mis niñas, con la mente aquietada, completamente concentrada, entregamos este ratito al Espíritu para que de su mano nos acompañe en el recuerdo de esta sabiduría y podamos manifestarla en toda nuestra experiencia, desde el amor en gracia y con dicha. Recordando siempre
que vamos muy bien acompañadas. Inhalamos profundo, sostenemos ahí, visualizamos cómo esa luz que entró por nuestra base de la cabeza se expande hacia afuera y abarca y abraza todo lo que nos rodea. Y exhalamos fuerte, todo el aire hacia afuera. Volvemos a inhalar profundo, misma dinámica, visualizamos esa luz extendida hacia afuera, recordándonos la unión con el otro. Y exhalamos. Y vamos a volver a inhalar, mis niñas, lo más profundo que puedan. Tomen todo el aire, extiéndanse, expandan los pulmones. Sostengan ahí. Visualicen simplemente esa unión con todo lo que les rodea. Que ese pensamiento se mantenga permanentemente. Que nos ayude a recordar la fuente. Y exhalamos. Fuerte, mis niñas, todo el aire hacia afuera. Abrimos ojitos y nos preparamos para comenzar a leer. Nos quedamos en el capítulo 6 para comenzar el subtítulo Un hijo de Dios, no el hijo de Dios. Es la página 218 del libro del mensaje. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda de lo que hemos leído? ¿Cómo vamos? Bueno, ya saben, voy a empezar a leer, mis niñas. Si alguien tiene alguna pregunta, me dice con toda confianza, abre el microfonito y me pregunta. Capítulo 6, El Salvador Jesús. Subtítulo, Un hijo de Dios, no el hijo de Dios. Página 218. En un curso de milagros, como veremos en breve, Jesús habla de sí mismo como que Él no es diferente de todos nosotros, excepto en el tiempo. Se presenta a sí mismo como habiéndose separado con el resto de la filiación, puesto que la mente del Hijo está unificada. Pero como el primero, que despertó del sueño de la separación, al recordar su identidad como Cristo. En otras palabras, Él ya recorrió el camino de la expiación que todos nosotros aún tenemos que recorrer en el tiempo. Siempre ha habido una continua discusión no oficial en el seno de algunas de las iglesias cristianas tradicionales, sin mencionar a los grupos de la nueva era. Con respecto, y mucha atención con esto que vamos a leer a continuación, dice, con respecto a cuando en su vida Jesús supo realmente que Él, entre paréntesis, el Cristo, era el Cristo. De igual manera, un estudiante de un curso de milagros podría preguntarse cuándo, en su encarnación palestina, o antes, entre comillas, Jesús recordó reírse, entre comillas, y despertar del sueño. La discusión, por supuesto, es intrínsecamente carente de significado, porque una vez más, ojo, subrayamos, una vez más, no existe tiempo alguno en el cual recordar. Y simplemente estamos hablando sobre diferentes aspectos de la ilusión única de la linealidad del tiempo. ¿Sí? ¿Queda claro esto? No hay tiempo. La linealidad del tiempo solo abarca el sueño, ¿ok? La ilusión. Además, como hemos visto,
La realidad de Jesús estaba fuera del mundo del tiempo y del espacio, en la mente del Hijo de Dios. Ahí es donde estaba. Y por lo tanto, repito, esa pregunta carece de significado. ¿Cuándo Jesús se dio cuenta que Él era el Cristo? Pregunta del ego. ¿Sí? ¿Vamos bien? Oye, Noriko, perdón, ¿en qué página están? 2:18, Luz Hermosa, 2:18 a la mitad. Un hijo de Dios, no el Hijo de Dios. Vamos a Aquí empezar el estoy segundo párrafo. Estaba perdida, gracias. A ti, mi Luz. Sigo leyendo si no hay preguntas. El filósofo cristiano Orígenes del siglo III tenía opiniones sobre Jesús impresionantemente similares a lo que estoy discutiendo aquí. Apartándose seriamente de la posición ortodoxa, es decir, la razón por la cual él no es San Orígenes, este gran pensador utilizó la analogía de un árbol para hacer hincapié en su punto. Y subrayamos, por favor. Antes de la caída, entre paréntesis, la separación, la idea de que me separé de mi padre, las criaturas de Dios, y entre paréntesis dice, también llamadas seres racionales por Orígenes, su equivalente al concepto del Hijo de Dios del curso, cerramos paréntesis, eran como las frutas de un árbol, cuyo tronco representaba a Dios. Debido a su negligencia, vagancia o pereza, las criaturas se tornaron inquietas y se cayeron del árbol. ¿Sí? Esto lo podemos hacer como una semejanza, mis niñas, a la parábola que les cuento de la pequeña alma y el sol, ¿ok? Pereza, inquietud, duda, se cayeron del árbol, decidieron separarse de su padre. Jesús es el nombre que le damos al ser racional que permaneció constante en su recuerdo de su creador. Así pues, él cayó, él cayó del árbol tan cerca del tronco que instantáneamente se fundió con él mismo. Y una vez más, se aunó con Dios. Prosigo citando de mi discusión sobre Orígenes en Love Does Not Condemn, una discusión la cual cita las propias palabras de Orígenes, 2 puntos, y dice, él, entre paréntesis Jesús, se encuentra pues entre ese grupo, en el grupo que cayó del árbol, mis niñas, mucha atención, por eso dice Jesús, yo no tengo diferencia con ustedes, solo en el tiempo, somos iguales. Repito, él se encuentra pues entre ese grupo, entre paréntesis, si no el primer miembro de ese grupo, como Orígenes sugiere en otro lugar. De los otros, cerramos paréntesis y dice de los otros. Es decir, sería como el primero del grupo, ¿ok? De los otros, entre paréntesis, quienes cayeron. Tan cerca de su estado original que escasamente parecían haber perdido algo. O sea, su recuerdo era mucho más fácil de lograr debido a la cercanía de su caída, ¿ok? Metáfora. Están tratando de explicar si es que hay alguna diferencia entre nosotros y Jesús. Entre comillas, el pecado, no es cierto, las comillas eran antes, punto y aparte, punto y seguido, el pecado jamás mancilló el alma de Jesús y él retuvo la inocencia de su creación, habiendo, en palabras de Isaías, elegido el bien y rehusado el mal. Esta inocencia de Cristo estaba tan próxima a él que, con el tiempo, se unió indisolublemente con su alma y Jesús y Cristo se volvieron como uno. Como afirmaba Orígenes, por otra parte, ¿qué podía ser más apropiado para, entre comillas, un solo espíritu con Dios que esta alma, que se unió a sí misma tan firmemente en su amor a Dios, sino merecer que se le llamase un solo espíritu con él? ¿Quién iba a merecer más
ese nombre de un solo espíritu con él, que esa almita que cayó tan cerca del origen de la fuente. Es una metáfora, mis niñas, que nos ayuda a comprender cuál es, si hubiese la diferencia entre nosotros y Jesús, y solo opera esa diferencia en el tiempo, es decir, en la ilusión. Pero Jesús, solamente crística en el texto, en el capítulo 1, nos dice, entre tú y yo no hay ni una sola diferencia, solo que yo recordé antes. ¿Por qué? Porque caí más cerca de la fuente. ¿Sí queda claro, mis niñas? Sigo adelante. Fue la perfección de su amor y la sinceridad de su verdadero afecto lo que le ganó esta inseparable unidad con Dios. Orígenes sabía que él estaba pisando sobre hielo teológico muy fino cuando se trataba de la enseñanza de la Iglesia, mas se mantuvo firme en su posición de que Jesús era como el resto de la filiación. En otras palabras, ojo, un hijo de Dios, no el Hijo de Dios. Así pues, Jesús tuvo consigo al principio la capacidad de elegir al Espíritu Santo o al ego, como cualquiera de nosotros, mis niñas. En las propias palabras de Orígenes, entre comillas, entre todas las criaturas racionales, no hay ninguna que no sea capaz tanto del bien como del mal, por supuesto incluido Jesús. Esto no quiere decir, sin embargo, que todas las almas eligiesen el mal, por supuesto que no. Jesús, repito, desde el instante original eligió solo a Dios. Nuevamente, de Orígenes. 2 puntos. No se puede dudar que la naturaleza de su alma era igual a las de todas las demás almas. Esta alma que pertenece a Cristo, es decir, Jesús, de tal manera eligió amar la rectitud como para aferrarse a ella inmutablemente e inseparablemente en armonía con la inmensidad de su amor y, en consecuencia, dada la firmeza del propósito, la inmensidad del afecto y el calor inextinguible del amor. Toda susceptibilidad al cambio o a la alteración fue destruida. Y lo que previamente, ojo, dependía de la voluntad, fue por virtud de la influencia de una larga costumbre convertido en naturaleza. Esto es parte del libro Love Does Not Condemn de Kenneth Wapnick. Digo, se va más filosófico, más como de... Pero eso se refiere. Queda claro más o menos cómo aquí Kenneth Wapnick nos trata de explicar por qué pudiese haber una ligera diferencia entre Jesús y nosotros, porque él también tuvo la decisión de elegir amor o ego, pero él no dudó. Él siempre decidió, siempre, en función de la mente recta de Dios, del recuerdo. Aquí en esta metáfora te dicen que a él se le hizo más fácil porque cayó mucho más cerca de la fuente. ¿Sí vamos bien? De nuestra discusión anterior, por lo tanto, todo lo que en verdad podemos decir es que Jesús representa, ojo, el fragmento de la mente del Hijo que escuchó al Espíritu Santo y recordó reírse. La vida de ese fragmento reflejada como Jesús, representa la opción actual del Hijo de Dios de negar la realidad del cuento del ego y en su lugar unirse con con la presencia de amor que nos despierta del sueño. Decisión en la mente, todos de la misma manera. Así, un curso de milagros se opondría fuertemente a la doctrina de la encarnación de la Iglesia, según la cual el Dios perfecto envía a su Hijo perfecto al mundo del pecado, mediante el milagro del alumbramiento virginal. Con respecto a esta enseñanza, al referirse al famoso prólogo del Evangelio de San Juan, Juan 1:14, el curso afirma 2 puntos.
La Biblia dice, dos puntos y entre comillas, el verbo, y entre paréntesis el pensamiento, se hizo carne. Cerramos comillas. Estrictamente hablando, eso es imposible. ¿Estamos de acuerdo? Puesto que parece implicar que un orden de realidad, mucha atención, un orden de realidad, ya sea la mente o la forma, pasó a ser otro. Es como nos dice el curso, confundimos niveles. Los distintos órdenes de realidad tan solo dan la impresión de existir. El pensamiento no se puede convertir en carne excepto mediante una creencia, introyecto, pensamiento constante, ya que el pensamiento no es algo físico. El pensamiento, no obstante, es comunicación, para lo que sí se puede usar el cuerpo. Este es el único uso natural que se puede hacer de él. Usarlo, ojo, al cuerpo de forma antinatural es perder de vista el propósito del Espíritu Santo y confundirse con respecto al objetivo de su plan de estudios respecto al propósito del plan de estudios. Es decir, cuando yo le doy al cuerpo otra función que no sea la que el Espíritu Santo le otorga el propósito, ya me confundí, ya me hice bolas, y es ahí cuando el ego entra con todo. Esto está en el texto capítulo 8, sección séptima, párrafo 7. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí? Jesús, por lo tanto, claramente no es el Cristo exclusivo del cristianismo tradicional, sino una parte de ese único ser del cual todos somos una parte. Él, sin embargo, para plantearlo una vez más, es el nombre que se le da, ojo, a ese fragmento del todo, quien recordó primero quién era. Toda esta primera oración, Jesús, por lo tanto, claramente no es el Cristo exclusivo del cristianismo, bla, bla, tradicional. Todo eso subrayado hasta este punto de recordó primero quién era. En la tercera persona, Jesús afirma en un pasaje que citamos antes en el capítulo 1. El nombre de Jesús es el nombre de uno que, siendo hombre, pero vio la faz de Cristo, es decir, el símbolo del perdón en todos sus hermanos, y recordó a Dios. ¿Sí? Al identificarse con Cristo, dejó de ser un hombre y se volvió uno con Dios. En su completa identificación con el Cristo, es decir, con el perfecto Hijo de Dios, Jesús se convirtió en lo que todos vosotros no podemos sino ser. ¡Wow! Recuérdame. Mostró el camino para que le siguieras. Él te conduce de regreso a Dios porque vio el camino antes, ¿sí? Y lo siguió. ¿Es Él el Cristo? Por supuesto que sí, junto contigo. ¿Sí ven cómo en el texto, en la clarificación de términos, te explica que sí, Jesús siendo hombre, se convirtió en la mente crística solo porque decidió primero, solo porque decidió correcto, pero siempre te mencionan junto contigo. Jesús enseña consistentemente en el curso que Él no es diferente de nosotros en la realidad. Pero en el ilusorio y simbólico mundo del tiempo, Él puede ser nuestro maestro y guía si le permitimos que lo sea para nosotros. Él es nuestro. Y ahora lo que dice el texto, hermano mayor, que merece respeto por su mayor experiencia y obediencia por su mayor sabiduría. También merece ser amado por ser un hermano y devoción si es devoto. Es tan solo, ojo, es tan solo mi devoción por ti
lo que me hace acreedor de la tuya. No hay nada con respecto a mí que tú no puedas alcanzar. No tengo nada que no proceda de Dios. La diferencia entre nosotros, por ahora, estriba en que yo no tengo nada más. Esto me coloca en un estado que en ti es solo latente. ¿Quién me explica esta última parte? La única diferencia entre nosotros, por ahora, estriba en que yo no tengo nada más. Esto me coloca en un estado que en ti, por ahora, solo es latente. ¿Quién me explica esa parte? Esto está en el texto capítulo 1, sección segunda. Échenle coco, traten de ver, a ver, ya lo leímos hace algún tiempo. La diferencia entre nosotros, me dice Jesús, por ahora, nada más por ahora, en el tiempo lineal, en el sueño, en la ilusión, estriba en que yo no tengo nada más. Yo, Jesús, yo, la mente crística, no tengo nada más. Pues que él no está conectado en esta dimensión, ¿no? Muy bien, mi Silvia. Así es. Él no tiene al ego. Él no tiene nada más que la mente recta, el recuerdo. Más que la mente recta, el recuerdo y la unión con la fuente. A eso se refiere. Yo no tengo nada más. Y eso, dice Jesús, me coloca a mí en una posición que en ti por el momento solo es latente. Es decir, la tienes como dormida. Y hay que inspirarla, motivarla, trabajarla en el sueño de ilusión. Hay que estarlo ahí como motivando. Gracias, Silvia hermosa. ¿Sí les quedó claro a todas a qué se refiere con que no tiene nada más? Sigo leyendo. Nadie viene al Padre sino por mí, entre comillas. Juan 14:6. No significa que yo esté en modo alguno separado de ti o que sea diferente, excepto en el tiempo. Y el tiempo no existe realmente. La afirmación tiene más sentido desde el punto de vista de un eje vertical, también lo platicamos en unas clases pasadas. Ojo, la afirmación que acabamos de leer tiene más sentido desde un punto de vista vertical que de uno horizontal. Tú estás debajo de mí y yo estoy debajo de Dios. En el proceso de ascensión, entre comillas, yo estoy más arriba porque sin mí la distancia entre Dios y el hombre sería demasiado grande para que tú la pudieses salvar. Yo salvo esa distancia por ser tu hermano mayor, por un lado, y por el otro, por ser un hijo de Dios. La devoción que les profeso a mis hermanos es lo que me ha puesto a cargo de la filiación, que completo porque formo parte de ella. Tal vez esto parezca contradecir la afirmación yo y el Padre somos uno. Pero aquí viene lo interesante, dice, pero esa afirmación consta de dos partes, en reconocimiento de la mayor grandeza de Dios. Es decir, en la ilusión, en el sueño, lo que decía Silvia, la parte que la mente crística ya no posee, esa mente crística nos ayuda a salvar la distancia entre lo que verdaderamente somos y lo que creemos ser, el sueño, la ilusión. Solo en el sueño. Solo por eso en la ilusión, en el sueño, en las formas, notamos diferencia entre la mente crística, Jesús, Cristo y nosotros. Porque aquí sí la utilizamos. Sí queda claro, mis niñas, vamos bien hasta aquí. Más o menos entendemos que la diferencia no es entre que le tengo que rendir devoción, hincarme en una iglesia, acercarme a la imagen del cristianismo tradicional de una religión. Aquí nos explica el curso de manera majestuosa, en donde radica la muy leve, casi, y o sea, que ni se puede ver diferencia que hay entre él y nosotros,
Y lo explica en relación con eso. Él fue el que pudo de primera instancia, más rápido, poderse recordar. Si mis niñas vamos bien, dudas, preguntas. No me queda muy claro, Noriko. O sea, él está al final entre, o sea, como el Espíritu Santo, ¿no? Que nos conecta hacia Dios. O sea, hay una leve diferencia, pero hay una diferencia en que no nos hace uno. En el O sea, sueño, sí, claro. En el sueño, sí, mi luz. ujú. Pero como dice aquí, en el tiempo, sí. Leímos más arribita. En el tiempo, sí. Pero ¿qué crees? El tiempo no existe. Realmente. Entonces, en el tiempo sí hay diferencia. Aquí lo está diciendo Kenneth Wapnick, tomando como referencia partes del texto. En el tiempo, en el sueño y la ilusión, claro que hay diferencia, porque de hecho la necesitamos. Estamos en un mundo dual, porque Él nos va a servir para salvar la distancia entre la fuente Dios y el hombre. En la verdad, en lo que realmente somos, en el recuerdo, no hay diferencia. Bueno, no hay diferencia ni con Dios. Si mi luz, entonces en el sueño, claro que vamos a percibir diferencias. Este mundo es de diferencias. ¿Por qué no las habría con la misma imagen de Jesús? Claro Entonces que en la iglesia sería lo mismo, porque es parte del sueño. O sea, es claro. cuando tú pides o cuando se ora con Jesús, porque como es el hijo que nosotros sabemos que es un hijo de Dios, más no es el hijo de Dios. O Muy sea, bien. pero en el catolicismo, pues es el que nos acerca a Dios también, ¿no? Pues es que ahí Muy donde bien. Claro. Pero como en el sueño hay niveles, hay jerarquías, hay formas, tú vas a elegir en este sueño, que si hay diferencia, ¿cómo te aleja? Perdón, ¿cómo te acerca? ¿Desde el castigo? ¿Desde el miedo? Te va a castigar, no te portes mal, ya lo hiciste, ya te está viendo. O desde el amor, desde el recuerdo puro de lo que realmente es. Ujú, sí, sí, sí. Uno es, por ejemplo, la iglesia, con todo respeto, la imagen de la religión como tal, el catolicismo, que te dice Jesús, pero fíjense todas las contradicciones que puede haber en esas filosofías. Jesús, solamente Cristo, ¿qué es lo que te une a Dios? Pero mediante el miedo. No te portes mal, Dios te va a castigar, así lo quiso Dios, cosas horribles se las enjaretan a Dios. Y te aparte, en esa imagen te hacen creer que es un Dios amoroso. Dios es amor, la Biblia lo dice. No me digas que Dios es amor y me mandó esto, que me está doliendo, que me duele, que es feo, que es horrible. Entonces, la misma religión tiene contradicciones. Te enseño que Dios es amor, pero que hace cosas no amorosas. Hay diferencia. En la otra parte también hay diferencia. Jesús va a ser tu contacto con Dios, o la mente crística, llámenle como quieran, no importan los nombres, acuérdense, son símbolos, pero desde el amor, no desde el miedo. Y ahí sí te voy a enseñar que Dios es amor y te lo voy a demostrar, pero tienes que hacer a un lado el personaje. Híjole, eso es lo que no nos acomoda. Sí, mi luz hermosa, entonces te dice aquí Kenneth Wapnick, parafraseando a Jesús en el texto, tú decides. Tú decides en qué nivel del sueño te quieres plantar, a qué realidad le vas a dar al sueño. Y conforme le des esa realidad, también serán los efectos que verás. Ok, sí, es que de repente se me vino de la iglesia el Jesús amoroso, pero sí, ya viéndolo bien, pues también es un Jesús, es un Cristo sufriendo, ¿no? Claro. Ajá, sí. Un Cristo iracundo. No, bueno, el hecho de estar crucificado y todo lo que padeció este, pues es un Cristo que sufrió, ¿no? Que su padre, no, o sea, vino a sufrir para salvarnos. O sea, sí, ya más ya entendí. Es que como que ya traigo la idea de que Jesús es amor Claro. y de repente sí me confundí, pero gracias. ¿No? Y aparte eso es maravilloso porque ahorita tomaste un ejemplo también, la crucifixión, que el texto le toma todo un capítulo para explicar.
O sea, tú entras, imagínense la contradicción que puede haber en mi mente. Tú entras a la iglesia con una idea de un amor, de un padre amoroso, de un Dios que es todo amor. Y la primera imagen que te presentan es un Cristo o un Jesús crucificado, lleno de dolor, lleno de sufrimiento, lleno de injusticia. Y entonces te dicen, Dios, ese Dios amoroso que te hemos enseñado, fue el que hizo esto. O sea, no, a mí no me cuadra, pero sin embargo es lo que te tratan de enseñar. Y ahí, por eso dicen que las religiones están basadas en el miedo, en la obediencia a partir del miedo. Obedece porque te puede pasar esto. O no, ya no te va a pasar porque Él lo hizo por todos, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Y te genera una culpa enorme por hacerte creer que esa imagen pagó por tus pecados. Y entonces el texto, mente crística, sabiendo la importancia de ese acontecimiento a nivel universal, lo retoma con símbolos del curso y obviamente, con significados que son correctos. Por eso ese capítulo 6 de la crucifixión es maravilloso y nos dice, la crucifixión es el acto de amor más grande que ha existido, de reconocimiento, ¿ok? Bueno, sigo leyendo entonces, mis niñas. Voy a repetir, nadie viene al Padre sino por mí. No significa que yo esté en modo alguno separado de ti o que sea diferente, excepto en el tiempo. Y el tiempo no existe realmente. ¿Dónde están? Perdón, mi Erika hermosa. Porfa, ¿me puedes decir? Sí, claro. Perdón. No, no te preocupes. Mi Erika, 221, página 221, el parrafito casi de hasta arriba. Estamos casi empezando. La afirmación tiene más sentido desde el punto de vista de un eje vertical que de un horizontal. Estoy repitiendo, ¿ok? Solo para que nos quede bien clarito en la cabecita. Tú estás debajo de mí, yo estoy debajo de Dios. En el proceso de ascensión, yo estoy más arriba porque sin mí la distancia entre Dios y el hombre sería demasiado grande para que tú la pudieses salvar. Yo salvo esa distancia por ser tu hermano mayor, por un lado, y por el otro, por ser un hijo de Dios. La devoción que les profeso a mis hermanos es lo que me ha puesto a cargo de la filiación, que completo porque formo parte de ella. Tal vez esto parezca contradecir la afirmación yo y el Padre somos uno, pero esa afirmación consta de dos partes en reconocimiento de la mayor grandeza de Dios. Texto capítulo 1, sección 2. En este sentido, pues, Jesús es distinto de nosotros, puesto que no tiene los pensamientos de separación del ego, culpa, pecado o ataque, que nublen su mente de la luz clara de Cristo. Él es una manifestación pura de esta claridad, pues solo el amor de Cristo está presente en su mente. Por lo tanto, mientras Jesús, ojo, mucha atención y subrayamos. Por lo tanto, mientras Jesús parecía transitar esta tierra ilusoria como un hombre, el amor de Cristo, desde fuera del mundo de tiempo y espacio, era la única fuente de las acciones del cuerpo que el mundo identificaba como pertenecientes a él. Uf, qué hermoso. El cuerpo como herramienta de comunicación manejada desde el espíritu. Es por eso por lo que se es por eso por lo que se le describe como la manifestación del Espíritu Santo. Como veremos en breve. Jesús, mucha atención, subrayen, Jesús refleja así en la mente separada, en la forma, mis niñas, en el cuerpo, de la cual forma parte también este testimonio viviente del amor de Dios, el cual nunca hemos abandonado. Es decir, en la ilusión, mis niñas, en el sueño, en el cuerpo, debemos lograr la manifestación de Dios. Él, como el Espíritu Santo, es el eslabón que nos regresa a Dios. 2 puntos, el camino, la verdad y la vida,
que es como lo describe el Evangelio de San Juan. De paréntesis, Juan 14:6. Por consiguiente, leemos en un pasaje del cual hemos citado ya. 2 puntos. Significa que al recordar a Jesús, estás recordando a Dios. Toda la relación del Hijo con el Padre radica en Jesús. Su papel en la filiación es también el tuyo. Y el hecho de que Él completó su aprendizaje, garantiza tu éxito. El nombre de Jesucristo como tal no es más que un símbolo, pero representa un amor que no es de este mundo. ¿Se fijan? Aquí es un ejemplo de la falta de consolidación del texto. Jesús es un símbolo, pero representa un amor que no es de este mundo. Constituye el símbolo resplandeciente de la palabra de Dios, tan próximo a aquello que representa que el ínfimo espacio que hay entre ellos desaparece en el momento en que se evoca su nombre. Jesús ha señalado el camino. Para Jesús, tu hermosura es tan absoluta e inmaculada que ve en ella la imagen de su Padre. Él es uno que abandonó todo límite y fue más allá del alcance más elevado que el aprendizaje puede ofrecer. Es decir, aquí en esta dimensión, a la parte más elevada, la mente recta, lo más pegado a la perfección en esta dimensión. Él te llevará consigo, pues no llegó ahí solo. Jesús ha venido a responder a las tuyas necesidades, dice aquí. En Él hallarás la respuesta de Dios, con mayúscula. En Él hallarás la respuesta de Dios. Enseña entonces con Él. Aquí está el secreto. Pero es que yo le pregunté, es que yo fui a la iglesia, voy cada 8 días, dejo un diezmo enorme, me fui de rodillas a la villa, hice ayuno. Ya le pregunté a Jesús porque dice aquí que con Jesús hallaré la respuesta de Dios. ¿Y qué te dice Jesús? ¿Cuál es la condición? Enseña conmigo. Pues Él está contigo. Él siempre está aquí. Manual para el Maestro, pregunta 23. Enseña conmigo. Hazte a un lado y que permite que sea Él el que te muestre el camino. Lo otro son interpretaciones, pensamientos de mi mente que me hacen creer que esto es estar con Jesús o esto es hacer las cosas como Dios o... Sigo, está claro desde la perspectiva de lo que hemos estado discutiendo que si los estudiantes de un curso de milagros en verdad han de conocer a Jesús, deben verlo desde un punto de vista completamente nuevo. Y no desde el que la tradición cristiana ha determinado durante 2000 años. Aquí una respuesta para mi amada Luz, que Luz escuchaba y asociaba, y es normal, todos lo hacemos, es natural, yo traigo un introyecto, una creencia, fue lo que aprendí, fue lo que me enseñaron, escucho el concepto y mi símbolo es el que he aprendido. Y nos dice aquí Kenneth Wapnick, es imprescindible, mis niñas, que si queremos jactarnos de haber aprendido el curso, tenemos que observar a Jesús desde otra perspectiva, una perspectiva completamente nueva. Y no desde la que traemos aprendida desde hace 2000 años. En otras palabras, deben contemplarlo a través de la luz de la verdad en lugar de a través de los lentes opacos de la ilusión. El sueño, la forma. Si reformulamos un pasaje citado anteriormente, podemos entender más cabalmente por qué esto es así
al sustituir la palabra verdad, ojo, por Jesús. 2 puntos. Y dice, ¿crees acaso que puedes llevar a Jesús ante las fantasías y aprender lo que significa Jesús desde la perspectiva de lo ilusorio? Wow, qué pregunta, la quiero bien subrayada, mis niñas. Y un ejemplo. Ay, Jesús, ven y cúrame del cáncer. Ay, Jesús, ven y dame un trabajo nuevo. Ay, Jesús, ven y preséntame al príncipe azul. Dame un buen trabajo. Ya que me divorcie, no sé, lo que cada quien crea que le va a hacer feliz. Y te pregunta y te cuestiona aquí. ¿Crees que trayendo a Jesús a la mente crística, la ilusión, es como realmente vas a conocer al verdadero, a la verdad? Obviamente no, y claro que no. Repito la pregunta. ¿Crees acaso que puedes llevar a Jesús ante las fantasías? Ven y ayúdame, ven y cambia, ven y haz, ven y modifica el sueño. Y a partir de ahí aprender lo que significa Jesús, que es la perspectiva del ilusorio. No, yo voy a ver a un Jesús que no tiene nada que ver con la verdad. Jesús no tiene significado dentro de lo ilusorio. El marco de referencia para entender su significado tiene que ser el mismo. No el sueño, no el cuerpo, no que tanto modificó la forma. El marco de referencia donde puedo observar a Jesús es él mismo nada más. Cuando tratas de llevar a Jesús ante las ilusiones, estás tratando de hacer que las ilusiones sean reales. Cambia la forma, modifica esto y de conservarlas, justificando tu creencia en ellas. ¿Sí o no? Y todas hemos pasado por ahí. Todas, no pasa nada, hay que hacerlo consciente nada más. Llevar las fantasías ante Jesús. Al revés, no bajar a Jesús a la fantasía. Dice aquí, llevar la fantasía ante Jesús. No obstante, es permitir que Jesús te muestre que las ilusiones son irreales, lo cual te permite entonces, por fin, librarte de ellas. Ah, pero es que es más cómodo, me dice el ego, tráete a Jesús acá, tráetelo para acá. No mantengas ni una sola idea excluida de Jesús, pues si lo haces, estarás estableciendo diferentes grados de realidad que no podrán sino aprisionarte. O sea, la gripa, pues sí es así como que se la entrego a Jesús y bueno, pues sí, dice el curso y recuérdame. Cáncer terminal. Ay, no, güey, córrele al doctor que te haga quimioterapias y cosas extrañas y cosas. Le doy grados de realidad al sueño. Ya valía, no hay cosa más peligrosa, mis niñas. Y hagámoslo consciente. Yo todavía lo hago. No hay cosa más peligrosa que darle grados de realidad al sueño. Háganse conscientes y ríndanse ante todos. Ninguno es más real o menos real que otro. Dice aquí, no harán más que aprisionarte cada vez más. No hay grados de realidad porque en ella todo es verdad. Procura estar dispuesto, pues, a entregarle todo lo que has ocultado de la verdad a Jesús que la conoce y en quien, con mayúscula, todo se lleva ante ella. Al revés, no que venga Jesús y me quite el cáncer, me dé un buen trabajo, modifique la forma. Más bien, observo la ilusión y se la entrego. Recuérdame. Si condiciono mi paz a que se modifique algo en la forma, porque Jesús me hizo el milagrito, sigue durmiendo. Así pues, con esto cerramos, mis niñas, mucha atención y subrayamos. Así pues, tratar de entender a Jesús, cuya realidad, entre paréntesis, verdad, está fuera del sueño secreto del ego, de pecado, culpa y miedo, valiéndonos de nuestra perspectiva del cuerpo y del mundo, de la fantasía, de la ilusión del sueño,
solo puede conducirnos a una visión completamente distorsionada de él. Uf, qué fuerte. Sí, yo sé que ahorita han de estar muchos diciendo, chale, no es Jesús el que yo pensaba, el que iba a venir. No, afortunadamente no, mis niñas. Afortunadamente no. Tenemos que sacar de la mente dividida lo que tenemos como concepto de Jesús. Reinterpretarlo. Jesús fue mucho más allá del cuerpo. Desafortunadamente, dice aquí, es precisamente esta distorsión lo que reflejan las narraciones de los evangelios, directo y a la cabeza, como se puede ver claramente en el tremendo énfasis que pusieron en el cuerpo de Jesús los distintos escritores del Nuevo Testamento. Como discutiremos más adelante, dice aquí Kenneth Warnick. Aquí le vamos a dejar. Hay que repasarlo. Y repasarlo y no, porque realmente no es tanto como para que se me quede claro. Si a la primera lo entendí más o menos, en la práctica me va a ser muy fácil aplicarlo. ¿Qué es? Jesús. Imagen, cuerpo, concepto, significado, símbolo. En mi mente, cuestiónenlo, reinterprétenlo, obsérvense, cáchense. Y lo más padre de todo, que se va como tarea, cáchense, mis niñas, si pueden apúntenlo, yo sé que a veces están muy ocupadas. ¿Cuántas veces en el día quieren bajar a Jesús a la ilusión? En lugar de hacer conscientes la ilusión y entregársela. No pasa nada, es un trabajo, es una práctica, poco a poco este cursito así nos va llegando. ¿Preguntas, dudas, mis niñas? Bueno, pues ya saben qué hacer. Hoy oía en la mañana, escuchaba una señora padrísima en el TikTok que decía, todos sabemos qué tenemos que hacer. Todos manejamos la sabiduría. Y ponía ejemplos, ¿no? Si estás gorda, sabes qué hacer. Si estás triste, sabes qué hacer. Si estás enferma, sabes qué hacer. Si tienes una mala relación con tu pareja, sabes qué hacer. La cosa es que no quieres hacerlo. Wow. Así es. Mis niñas, las amo. Las veo algunas mañana, otras dentro de 8 días. Hagan una excelente semana. Muchas gracias. Adiós. Gracias. Hasta pronto a Gracias, ustedes, mis niñas Minori. hermosas. A Gracias. ustedes. Bye, bye.